Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá les dejo otros videitos para terminar de completar la primera tópica del aparato psíquico. Habíamos estado hablando del inconsciente y de las maneras en que el inconsciente se podía manifestar a nivel del preconsciente consciente. Vimos los lapsus, vimos los actos fallidos, nos quedan los síntomas, que generalmente son manifestaciones de algún malestar a nivel psíquico que se manifiesta en el cuerpo. Por ejemplo, las personas que albergan algún recuerdo reprimido, por ejemplo, tiene que ver con un olor o un suceso que le haya pasado y, por ejemplo, al sentir ese olor después en la vida cotidiana, sufren desmayos o se sienten mal o vomitan o les agarra un dolor específico en el cuerpo. Todos generalmente somos sintomáticos, pero cuando el síntoma tiene un contenido reprimido importante, se trabaja en terapia. Después también tenemos los chistes, que los chistes es muy compleja el trabajo con los chistes. Freud decía que el chiste es es una forma de ahorro de energía psíquica y lo que trabaja el chiste de alguna manera es, en primer lugar, es un mecanismo defensivo, que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el yo. Es un mecanismo defensivo que lo que produce es hacer que el típico se rompa el hielo, es decir, hacer que ese sujeto pueda ingresar a un lugar y relacionándose con los otros a través del chiste. Generalmente la gente que tiene alguna problemática o se siente más vulnerable es la que necesita utilizar el chiste todo el tiempo para relacionarse con otros. Por eso hay gente que bromea todo el tiempo, hace chistes todo el tiempo. No estamos hablando del chiste de qué le dijo un perro a otro perro, sino la gente que cualquier cosa es jajaja. Te dice una cosa y te lo dice con una risa, te manda algo y te lo dice con una emoji riéndose. Siempre termina todo con una risa y utiliza siempre la broma o el tratar de romper el hielo como un mecanismo defensivo. Generalmente porque tienen ellos la problemática de sentir que hay una tensión, entonces necesitan romper el hielo. Y además porque hay una vulnerabilidad, ¿sí? Entonces realizan estas acciones. También es muy complejo el chiste, así que hay que tener en cuenta que vieron el dicho que de todo después de entre broma y broma la verdad se asoma. Bueno, es un poco eso lo que habla de que a través del chiste el inconsciente se manifiesta. La otra son los sueños, la otra manifestación, la otra forma son los sueños, y en los sueños encontramos uno cuando todos dormimos y cuando vamos a dormir todos soñamos, ¿sí? Que uno se acuerde o no se acuerde del sueño ya es otra categoría. Cuando vamos a dormir, el primer sueño es como un sueño ligero y luego hacemos como un sueño más profundo. Ese sueño más profundo es cuando ya no nos despierta alguna acción o actividad del mundo exterior y ya estamos en un sueño que empezamos a descansar. Ese sueño profundo se llama REM y es donde el sujeto empieza a soñar. Los sueños tienen una característica que son disparatados, son locos, no tienen una lógica, no tienen un principio o un fin, se juntan, podemos soñar muchos sueños distintos en una sola noche, enlazar sueños, ¿sí? Y esto que lo tomamos nosotros como que soñé, pero al otro día vieron que soñé, pero no me acuerdo que soñé, bueno, etcétera. Ahora vamos a ver por qué. El sueño como de la misma manera que las otras formas de manifestación del inconsciente son contenidos, acá está el inconsciente, ¿sí? O vamos a hacerlo así, acá está el inconsciente, acá están los contenidos que quieren salir. Cuando la barrera de la represión que está acá falla, los contenidos del inconsciente pasan, pero los agarra la censura, ¿se acuerdan? Bueno, entonces como la censura los modifica, los transforma en forma de sueños. ¿Y cómo pasan? Pasan distintos, locos. ¿Qué característica tiene el sueño? Que no son lógicos, pierden toda lógica, los sueños son ilógicos. Entonces, nosotros tranquilamente en un sueño podemos estar caminando en el mar y no es algo loco dentro del sueño, pero sí lo sería dentro de la lógica de la realidad. Bueno, cuando el sueño sale disfrazado, modificado, y esto permite que cuando llegue el recuerdo del sueño al acceso del sistema preconsciente-consciente, no soñemos con algo real y nos dañe, ¿sí? Bien, entonces,
¿Qué sucede? Vamos a suponer que este sujeto se durmió, salió un contenido reprimido, el sueño no sale solamente, digamos, como el contenido reprimido, sino que hay un contenido reprimido que se asocia a un resto diurno. ¿Qué es un resto diurno? El resto diurno es una parte del día, puede ser de ese día o de días anteriores, que nos ha quedado fresca en la mente. Por ejemplo, que fuimos al cine, entonces sueño con la película que fuimos a ver, o me encontré con un amigo hace un montón de tiempo que no veía, a la noche sueño con ese amigo, con el hermano de ese amigo, etc. Sé que el resto diurno es algo que me va a pasar, que si yo tengo un examen, vieron que uno sueña en el que va a venir el examen, etc. Bien, entonces, cuando sale el contenido reprimido, se junta con un resto diurno, la censura los agarra a los dos y hace que se produzca un sueño totalmente ilógico, sin ninguna noción de lo que tenga que ver con un principio de realidad. Cuando nosotros nos despertamos, ¿qué pasa cuando uno se despierta? Los primeros momentos del sueño, los primeros momentos de cuando uno está despierto, que es cuando uno más se acuerda del sueño, si es que se acuerda. Lo recuerda generalmente en los primeros momentos en que se despierta. Entonces, cuando uno se despierta, generalmente dice, soñé tal cosa. Y a medida que va pasando el día, fíjense ustedes que nos vamos olvidando de los sueños. ¿Por qué nos vamos olvidando? Porque ni bien nosotros abrimos los ojos, aparece como regulador de nuestro sistema el sistema consciente-preconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Al trabajar más el sistema preconsciente-consciente, que porque estamos despiertos, el sistema de la represión, es decir, la barrera de la represión empieza a subir lentamente y hasta que llega al tope máximo de su posibilidad de subir. Entonces, a medida que estamos despiertos, la represión está alta. Cuando dormimos en realidad y soñamos, la represión baja. Por lo cual, es más fácil que los contenidos del inconsciente se salgan. Entonces, cuando nos despertamos, ni bien nos despertamos, la barrera de la represión todavía está baja. Entonces nos decimos, no, soñé tal cosa, me acuerdo. A medida que la barrera de la represión va subiendo y el contenido del sueño se va olvidando. Y si no se olvida esa parte de ese contenido, lo que vamos haciendo a través del día es ir modificándola. Es decir, vamos diciendo, soñé. Al principio, la primera vez dijimos, soñé que estaba en una playa y me encontraba con Juana. Y Juana estaba con su hermana, que era su tía en realidad. Después le cuento a otro compañero y le digo, soñé que estaba con Juana y que estábamos en una playa de Brasil y que Juana estaba con su hermana, que en realidad era su cuñada. Y voy cambiando. ¿Por qué voy haciendo esto? No lo hago de manera a propósito, no lo hago de manera reforzada para cambiar el sueño, sino que como la cuestión de la represión subió, hace que yo ese contenido reprimido, para que no dañe el sistema preconsciente-consciente, lo vaya olvidando. Por lo cual, el sueño se va modificando, se va cambiando por contenidos que son conscientes. Aparte, como los sueños son ilógicos, a uno le cuesta mucho contar un sueño que sea ilógico. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando está despierto, le otorga a ese sueño sentido de realidad. Y al otorgarle sentido de realidad, ¿uno qué hace? Le pone lógica. Entonces, si estaba en una playa, no podía hacer frío, entonces seguro que era una playa de Brasil. Y si estaba con tal persona y hacíamos tal cosa, entonces uno va otorgándole sentido a ese sueño y el sueño allí pierde el contenido, se va esfumando o se va disfrazando ese contenido reprimido, ¿sí? Entonces, por eso el sueño se hace mucho en análisis, se trabaja el sueño como un análisis. Entonces uno va a terapia y trabaja el análisis de los sueños, porque el sueño siempre manifiesta un contenido reprimido, ¿sí? Pero está disfrazado por contenidos de los restos diurnos y porque la censura los disfraza y los hace ilógicos para que no recordemos ese contenido tal cual es. ¿Ok? Bien, hasta acá lo que es inconsciente, y en un próximo videito les voy a hacer lo que es preconsciente-consciente, que ya es más simple.